Hoy deseo hablar acerca del Evangelio. La gracia es el Evangelio y el Evangelio es la gracia. En primer lugar, vamos a ver cuál fue la razón por la que Israel no pudo creer el Evangelio. En nuestro análisis vamos a encontrar varios aspectos interesantes, los cuales, a su vez, podemos aplicarlos de una manera práctica a nuestra vida cotidiana. La gracia divina es tridimensional y atañe tanto a nuestro pasado como a nuestro presente y a nuestro futuro. Para comenzar, vamos a leer el pasaje de Hebreos 4, versículo 2, donde encontramos lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, o sea, a los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que en nuestras traducciones aparece como la buena nueva, en el original griego es el Evangelio. La buena nueva del Evangelio nos ha sido predicada a nosotros, pero también le fue predicada anteriormente a los israelitas. Sin embargo, la Biblia nos dice que no les aprovechó. ¿Es posible oír el Evangelio y que no nos sirva de provecho? Es lamentable tener que decir que sí. Cuando esto sucede, ¿dónde radica el problema? Es porque escuchamos un evangelio equivocado. El único evangelio que nos puede ayudar es el evangelio verdadero. Hoy en día existe una amplia gama de evangelios diferentes. El apóstol Pablo hizo incluso mención de esto en su epístola a los Gálatas. Él dice que habrá quienes prediquen otro evangelio diferente al que él predicaba. Pablo mismo se refiere al evangelio de Cristo como si fuese su propio evangelio, en referencia a que él tuvo la revelación de la gracia. Dicho de otra manera, Pablo afirma que su evangelio es la gracia divina. En realidad, el evangelio no termina con lo que está escrito en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, denominados los 4 evangelistas. Hay un quinto evangelio, el del apóstol Pablo, y es el evangelio de la gracia. En Hechos 20, versículo 24, leemos lo que él mismo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio. ¿Qué evangelio? Del evangelio de la gracia de Dios. Hay un solo evangelio. No existe un evangelio de sanidad, ni un evangelio del bienestar o prosperidad o algún otro tipo de evangelio, sino uno solo, el cual la Biblia denomina como el evangelio de la gracia y de la paz. Estos son los 2 nombres con que la palabra de Dios describe el evangelio. Dicho de otra manera, si nunca hemos escuchado acerca de la pura gracia de Dios, no hemos escuchado todavía el verdadero evangelio. Repito, si nunca hemos escuchado acerca de la pura gracia de Dios, no hemos escuchado todavía el verdadero evangelio. Si nunca hemos escuchado acerca de la pura gracia de Dios, no hemos escuchado todavía el verdadero evangelio. Esta apreciación puede resultar demasiado atrevida para algunos. Tú me puedes decir ahora: pero, ¿cómo puede ser eso? Yo soy cristiano hace tantos años y siempre pensé que el Evangelio es la Biblia completa, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, Moisés y Jesús, la ley y la gracia. Al fin y al cabo, se necesita un balance de las 2 cosas. Si tú piensas de esta manera, entonces no has escuchado nunca el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. El versículo que acabamos de considerar habla del evangelio de la gracia y no dice nada de la mezcla de la ley con la gracia. Por el contrario, habla solamente del evangelio de la gracia. El evangelio tiene que ver solamente con Jesús, sin agregado de ningún tipo. Este es el verdadero
verdadero evangelio. En el gráfico que observamos a continuación, he tratado de plasmar el pensamiento de una manera práctica. Allí leemos lo siguiente: el evangelio es la gracia y la gracia es el evangelio. El evangelio es la gracia y la gracia es el evangelio. El evangelio es la gracia y la gracia es el evangelio. ¿No es maravilloso escuchar continuamente acerca del evangelio? Fuimos creados para ello. Hemos sido diseñados por Dios para escuchar el evangelio, para recibirlo y meditar en él, para que de esa manera se manifieste en la realidad. En Filipenses 2, versículo 12, Pablo habla acerca de ocuparse de la propia salvación, y muchos, al leer estas palabras, deducen que ellos mismos son los que tienen que hacer algo para lograr la salvación. La salvación no se logra por nuestros propios medios, sino que la alcanzamos solo por la fe en Jesucristo. Lo que Pablo quiere decir con estas palabras es que hagamos manifiesta nuestra salvación y no que la produzcamos. Como dije anteriormente, la salvación no depende de nuestros propios méritos, pues es un don de Dios. Lo único que hacemos de nuestra parte es creer en Cristo y aceptarla por la fe. Luego, después que la recibimos y la asimilamos en nuestro ser interior, ésta se hace manifiesta a los demás en el lugar donde nos movemos, vivimos, trabajamos. Permitamos que el Evangelio se manifieste a través de nosotros por medio de nuestras palabras, de nuestros hechos, de nuestros pensamientos, etc. Esto es lo que Pablo quería decir cuando hablaba de ocuparse de la salvación. La gracia divina es el Evangelio. El Evangelio y la gracia son sinónimos. Las buenas nuevas que escuchó el pueblo de Israel no le aprovechó para nada. Recordemos que buenas nuevas significa evangelio. ¿Sabías que Dios siempre le mostró de una forma u otra al ser humano el evangelio? En el Antiguo Testamento por medio de tipologías y simbolismos, y en el Nuevo Testamento por medio de la realidad de la persona de Jesucristo. Ya en el principio se lo mostró a Abraham. En Gálatas 3:8 leemos: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Este fue el evangelio que escuchó Abraham. Su mensaje hablaba de bendición y esta bendición tenía que ver con el evangelio. Abraham escuchó que era bendecido y precisamente por esa causa llegaría a ser padre de muchas naciones. Si no escuchamos que somos bendecidos, no hemos escuchado todavía el evangelio. Si escuchamos constantemente condenación y culpa, estamos escuchando el evangelio equivocado y eso no va a ayudarnos para nada. Abraham vivió miles de años antes de la llegada de Cristo a la tierra y sin embargo, ya en aquel entonces le fue predicado el evangelio. Tenemos por un lado a los israelitas, a quienes les había sido predicado el evangelio, pero que no les aprovechó por no haber ido acompañado por fe en los que lo oyeron. Y por otra parte, tenemos a Abraham, a quien también le fue predicado el evangelio, y le aprovechó verdaderamente porque lo creyó. Abraham le creyó a Dios. Y esto le fue contado por justicia. Sí, por justicia. En la Biblia, desde su primera hasta su última página, encontramos que Dios ha anunciado su evangelio a la humanidad. Para nosotros es relativamente fácil leer acerca del evangelio, pues nos basta con abrir la Biblia, especialmente en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, el evangelio no se limita solo a esos 4 libros, sino que lo podemos encontrar
a través de toda la Biblia. El Evangelio es incluso eterno. En Apocalipsis 14, versículo 6, leemos: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio habrá de ser predicado aún en el tiempo de la gran tribulación, incluso en su segunda y última parte. Los mismos ángeles habrán de predicarlo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es la premisa principal para los cristianos? Predicar el Evangelio y hacerlo conocer hasta los confines de la tierra. Si es que nosotros mismos no podemos llevarlo hasta aquellos lugares, podemos hacer nuestro aporte financiero para sostener a quienes lo hacen. De esta manera estamos enviando a alguien para que lleve el Evangelio a aquellos lugares. Con eso no estoy diciendo que debemos apoyar y predicar cualquier tipo de evangelio, sino solo el evangelio de la gracia. El evangelio es eterno. Si el evangelio es tan bueno, ¿por qué no les aprovechó a los israelitas? Porque ellos no creyeron en él. Vamos a considerar nuevamente el versículo que leímos al principio, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El Evangelio no les ayudó porque no le creyeron. Si leemos todo el contexto de este pasaje, vemos que se refiere al tiempo en que el pueblo de Israel estaba en el desierto después de haber salido de Egipto. El Evangelio para los israelitas era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Esa era la buena noticia, o el Evangelio para ellos. Dios les había dicho que les había preparado un lugar donde habrían de habitar en casas que ellos mismos no habían construido, donde habrían de beber agua sacada de pozos que ellos mismos no habían cavado, donde habría árboles de todo tipo que ellos mismos no habían plantado. Ellos solo tenían que ir allí y poseerlo. De los 12 espías que habían enviado, solo 2, Caleb y Josué, dieron un informe positivo y estaban entusiasmados con la idea de poseer la tierra de Canaán, Sin embargo, los otros 10 volvieron lamentándose y quejándose, presentando un informe negativo y diciendo que era imposible tomar esa tierra a causa de los gigantes que habitaban en ella. Así también es hoy en día. Hay quienes no dan el paso decisivo hacia el Evangelio sin mixtura porque dicen que hay gigantes imposibles de vencer. Esto puede ser, pero dichos gigantes, entre comillas, los cuales representan desafíos, están allí para ser superados y para permitirnos pasar a un nivel más alto. El Señor no desea que huyamos desesperados ante la primera nube negra de tormenta, sino que permanezcamos hasta que aparezca el arco iris. Muchos de nosotros estamos tentados a salir corriendo ante el primer obstáculo que se nos presenta, dejando todo abandonado. Sin embargo, a veces abandonamos todo demasiado rápido sin llegar hasta el final. Recién cuando perseveramos hasta el final es cuando vemos cómo Dios nos ha sostenido. Por el contrario, si abandonamos todo anticipadamente para salir corriendo, no podremos llegar a saber nunca cómo es que Dios intervino en el último momento. Solo cuando nos mantenemos firmes hasta el final, vemos cómo Dios viene a socorrernos antes que sucumbamos. Precisamente esto es lo que nos ocurrió esta última semana
Cuando nosotros pensábamos que la lluvia lo había echado todo a perder, apareció el arco iris en las nubes y pudimos llevar a cabo los bautismos sin ningún inconveniente. Esta experiencia nos sirvió de lección. Cuando aprendemos la lección en lugar de detenernos a lamentar, es cuando podemos continuar hacia adelante. Por otra parte, no hay ningún tipo de condenación cuando somos lerdos para aprender una lección. En este aspecto, es muy importante que sepamos aceptar la corrección. Cuando nuestros líderes nos corrigen por alguna cosa que hemos hecho mal, no tenemos que sentirnos condenados, sino que corregimos lo que sea necesario y seguimos adelante. Si bien Jesús era suave y amable en su trato con la gente, no era ningún flojo o debilucho cuando se trataba de aplicarles corrección a los escribas y fariseos. Debemos acabar de una vez por todas con eso de tratar de suavizar o mejorar el Evangelio para tratar de conformar a todo el mundo con eso. Por el contrario, precisamente en esas cosas que nos duelen y nos molestan, es donde el Señor está trabajando para que aprendamos una lección. Su deseo es que aprendamos dicha lección para que podamos así seguir adelante de una mejor manera. Por eso, la corrección es buena. El Señor nos corrige y nos entrena tal como lo describe el pasaje de Hebreos capítulo 12. Él no nos corrige por medio de enfermedades o accidentes. Es una tontería pensar de esa manera. El Señor nos corrige por medio de otras personas quienes nos llaman la atención en relación a algo que tal vez no estemos haciendo de la mejor manera, y eso está bien. Aquellos que predicamos el Evangelio de la gracia nos confrontamos a dos problemas diferentes. El primero es que muchos piensan que cuando se habla de la gracia hay que ser amable con todo el mundo y no corregir ningún error. Esa es una forma de pensar equivocada. El otro problema al que nos enfrentamos es que cuando corregimos a una persona, ésta se siente herida. Pero lo bueno bajo la gracia es que, si bien se aplica la corrección, nadie debe sentirse condenado por ello. Esto es gracia. La gracia no condena cuando corrige. Por el contrario, la corrección nos ayuda a mejorar y así seguir adelante nuestro camino, libres de toda culpa o condenación. En este sentido, todos tendríamos que estar dispuestos a ser corregidos. En mi caso personal, es mi esposa la que generalmente me corrige y naturalmente yo también la corrijo a ella. Pero repito, bajo la gracia, cuando somos corregidos no somos condenados. Esto es algo que debe hacerse carne en nosotros. Esto sería lo que se puede denominar una manera elegante de tropezar. Los creyentes pueden hacer errores, pero al hacerlos no caen de manera estrepitosa, rompiéndose la nariz y quedando tendidos en el suelo, sino que caen de una manera elegante. Se vuelven a poner de pie y siguen adelante. La gracia divina es tridimensional, pues es efectiva en cuanto a nuestro pasado, a nuestro presente y también a nuestro futuro. En lo que al pasado se refiere, la gracia divina es efectiva en cuanto a que no tenemos que padecer bajo condenación con respecto a lo que pasó. La gracia divina nos fue otorgada precisamente para que no seamos condenados ni juzgados. Si, por ejemplo, nos hemos divorciado y vuelto a casar, no somos condenados por Dios por ello. Lo que pasó quedó en el pasado. En la Biblia tenemos el caso de Moisés, por ejemplo, quien en un acto de enojo mató a una persona. Sin embargo, aunque esto no estaba bien, Dios no lo dejó de lado por ello. Después de todo, ¿te has preguntado tal vez por qué es que todas esas historias están en la Biblia?
precisamente porque todos nosotros somos confrontados a los mismos problemas. Yo no estoy diciendo con eso que asesinar a alguien sea algo correcto, de ninguna manera. Pero, ¿qué sucede con aquellos que están en prisión por haber cometido asesinato? ¿Acaso no tienen esperanza alguna? Los ministerios en las cárceles existen precisamente para asistir a este tipo de personas con el amor de Dios y el perdón aun a pesar de haber cometido un crimen. Aun a pesar que Moisés asesinó a un soldado, Dios no dejó de utilizarlo. ¿Por qué están todas esas historias en la Biblia? Como por ejemplo también la historia de David, quien cometió adulterio con Betsabé, justamente porque todos somos tentados con las mismas cosas. Y está la posibilidad de que algo así también nos suceda. Otra historia interesante que relata la Biblia es la de Josué, el joven que anduvo en las pisadas del antiguo líder Moisés. Eso es algo que no es siempre fácil. Dicha historia está en la Biblia para motivar y dar esperanza a los jóvenes para que cuando ellos tengan que tomar la posta de las manos de una persona mayor, sepan que Dios está con ellos para sostenerlos y ayudarlos. Todas esas historias que tienen que ver tanto con las cosas triviales de la vida diaria, con situaciones difíciles o con cosas que atañen al liderazgo, están relatadas en la Biblia, ya que todos nosotros de una u otra manera somos tentados en los mismos aspectos o pasamos por situaciones similares. Yo creo que hoy hay alguien aquí que está a punto de formalizar una relación, pero al mismo tiempo tiene muchas dudas si es correcto o no. A esa persona en particular, Dios le dice ahora: espera, yo tengo algo mejor para ti. No hay condenación alguna para esa persona. A menudo estamos tentados a hacer algo que no está dentro del plan perfecto de Dios, y por eso en estos casos, Él habla una palabra directa por medio de sus siervos, los pastores y líderes. Como pastores, queremos ministrar a los corazones de las personas y de ninguna manera deseamos que la gente tome decisiones equivocadas. La gracia divina es efectiva también en relación al futuro. La gracia no solo es efectiva con respecto al pasado en cuanto a que no hay más condenación. La gracia no solo es efectiva con respecto al presente en relación a todos los ejemplos que nos muestra la Biblia para ayudarnos a tomar decisiones correctas cuando somos enfrentados a situaciones similares, sino que la gracia también es efectiva en lo que al futuro respecta, por cuanto evita que tomemos decisiones equivocadas. Como pastores tenemos la responsabilidad de advertir a los miembros de nuestra congregación cuando vemos algo que no está en orden. Por otra parte, la decisión queda a criterio personal de cada uno. El Señor desea protegernos y evitar que tomemos decisiones equivocadas en el futuro. Su gracia está para eso, y no hay condenación si nos equivocamos. La gracia divina está a nuestra disposición cada día de una manera fresca y nueva. Cuando tenemos revelación de la dimensión que abarca la gracia divina, abrimos nuestro corazón para recibir el maravilloso Evangelio. El verdadero Evangelio nunca ha dañado a nadie, sino que, por el contrario, siempre ha servido de ayuda para todos los que lo recibieron. El Señor desea guiar todos nuestros pasos y a menudo utiliza las personas que están a nuestro alrededor, las cuales ven las cosas desde otra perspectiva. Por esa razón digo que la gracia divina es tridimensional. ¿Cuál fue la razón por la que Israel no creyó el Evangelio que le fue predicado? La causa radicó en el informe negativo que dieron los 10 espías que volvieron de reconocer la tierra. Ellos vieron a los gigantes que habitaban aquella tierra como grandes impedimentos para poseerla. Sin embargo, estos gigantes estaban allí a modo de desafío para que el pueblo de Israel ascendiera a un peldaño más alto en su confianza en Dios.
Los gigantes estaban allí para servirles de comida a los israelitas. Eso fue la conclusión que sacaron Josué y Caleb cuando los vieron. Ellos exclamaron: «Los devoraremos como pan». Para Josué y Caleb, los desafíos eran sinónimos del pan cotidiano. Mientras que Josué y Caleb veían los desafíos como posibilidades, los otros 10 espías temblaban de miedo. ¿A qué se debía esa diferencia? Josué y Caleb confiaban plenamente en la ayuda de Dios. El pueblo de Israel prestó más atención al informe negativo de los 10 espías que a las palabras de confianza de Josué y Caleb. Este fue precisamente el motivo por el cual no creyeron el mensaje y recién pudieron entrar a la tierra prometida después de 40 años de peregrinaje en el desierto. Dicho de otra manera, el pueblo de Israel prestó oídos a un mensaje equivocado. Ellos escucharon otro evangelio. La tierra de Canaán era la buena nueva del evangelio para los israelitas. Recordemos que el evangelio es sinónimo de buenas nuevas. La promesa de la posesión de la tierra de Canaán, donde habrían de habitar casas que no habían edificado, beber agua de pozos que no habían cavado y comer del fruto de árboles que no habían plantado, eran las buenas nuevas para el pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, los israelitas se dejaron influenciar por el informe negativo de los 10 espías. Ellos se concentraron en las cosas negativas que escucharon. En otras palabras, ese es el evangelio que ellos escucharon. El prestar oídos a esas palabras les condujo al fracaso. Su fracaso los condujo al punto de llegar a la conclusión que leemos en Deuteronomio 1:27. «Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos». Ellos estaban convencidos que Dios los odiaba, y esto era lo que creían. El versículo que acabamos de leer nos resume claramente cuál fue la causa de su fracaso. Ellos creían que Dios les odiaba y que era un Dios malo. Así es también en la actualidad. Hay muchos creyentes que tienen una imagen errónea y equivocada de Dios. Al igual que los israelitas en aquel entonces, hay muchos hoy en día que, a causa de una apreciación equivocada, piensan que Dios es malo y los castiga. Los israelitas se hicieron la imagen de un Dios malo que aborrece y castiga, y ese fue el evangelio que creyeron. Pero cuando vino Jesús a la tierra, trajo la revelación de la gracia y la verdad, la cual el apóstol Pablo denomina el verdadero evangelio. La gracia divina es sinónimo de favor inmerecido. Dios no es un Dios que nos aborrece y castiga, sino que está listo para otorgarnos su favor. Este es el verdadero evangelio. En el evangelio Dios nos presenta su gracia, la cual es tridimensional y nos trae esperanza. Él nos dice: «Hijo mío, hija mía, ¿has pasado por un divorcio? Mi gracia es mucho mayor que tu divorcio. ¿Eres un delincuente o malhechor? Mi gracia es mucho más grande que tus malos actos. Es más, todo tu pasado está sepultado bajo mi gracia. Por lo tanto, levántate y sigue hacia adelante, gozando de mi favor inmerecido». Dios te dice: «Mi gracia es para el presente». Cuando te enfrentes a desafíos o tentaciones, lee las historias de la Biblia que tienen que ver con esto y toma las decisiones correctas en cada caso. Con la historia de David y Betsabé, Dios te dice: si ves una mujer bonita y estás tentado a cometer adulterio, aparta tus ojos de ella y cierra las ventanas o apaga el televisor antes que tus pensamientos sigan volando y llegues a concretar el acto pecaminoso. Si te es difícil resistir la tentación, Dios habrá de sugerirte las maneras en que puedes evitar caer, como pueden ser cambiar la televisión de canal o instalar un filtro en el Internet para bloquear la entrada de ciertos programas.
Eso es precisamente gracia divina en acción. Las historias de la Biblia nos muestran con lujo de detalle los puntos que condujeron al ser humano al fracaso. En el caso de David, por ejemplo, el problema radicó en que observó a Betsabé durante demasiado tiempo. Él tendría que haber sacado su mirada de ella y haberse metido de nuevo en su palacio. Cuanto más tiempo ponemos nuestros ojos en lo que está prohibido, tanto más terreno gana el pecado en nuestras vidas. Por eso digo que David, después de haber visto a Betsabé mientras estaba bañando, tendría que haber sacado inmediatamente su mirada de ella, haber cerrado las ventanas y haberse ido de vuelta a su palacio donde tenía a su esposa. Aunque este consejo pueda sonar un tanto simple e ingenuo, estoy convencido que es lo mejor que se puede hacer en esos casos. Es importante que hablemos de estas cosas abiertamente porque la gracia de Dios está a nuestra disposición precisamente en situaciones como estas. Debido a que la gracia divina es tridimensional, en casos como este, nos protege de tomar decisiones equivocadas que afectarán más tarde nuestro futuro. Es posible que ahora nos estemos lamentando a causa de haber tomado decisiones equivocadas en el pasado, pero no tiene por qué seguir siendo así en el futuro. Gálatas 5, versículo 18, dice que si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Esto es lo que se denomina una vida guiada por el Espíritu de Dios. Es posible que tú hayas tomado decisiones equivocadas en el pasado o que hayas estado en lugares en que no deberías haber estado, pero si ahora permites que el Espíritu de Dios te guíe, esto no te volverá a suceder. Y aunque te hayas equivocado en el pasado y no hayas tomado en cuenta la guía o advertencia del Señor, no hay ningún tipo de condenación. Y no solo eso, sino que Él te seguirá guiando. La guía de Dios siempre tiene que ver con la protección del peligro y el evitar que nos metamos en problemas. Es por eso que muchas veces nos indica un camino a seguir que no es precisamente el que nosotros pensamos. Cuando se trata de tomar decisiones y estamos inclinados a ir en una determinada dirección, sentimos a menudo una cierta intranquilidad y ese es el testimonio interior de que el Señor nos está indicando ir por otro camino para protegernos de equivocaciones y de peligros. Así y todo, si nos equivocamos y fracasamos, tenemos que levantarnos sabiendo que Él no nos condena y nos otorga siempre una nueva oportunidad, independientemente de la cantidad de errores que hayamos cometido o fracasos que hayamos experimentado, y aun a pesar de que de tanto en tanto nos los reprochemos, tenemos que tener la seguridad que Dios no nos condena. Él mismo dice en su palabra que nos ha perdonado y no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Por tal razón, nosotros también deberíamos olvidarlos. Si el Señor no piensa en ellos, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros? Su palabra es muy clara en cuanto a esto. Dios no trae a memoria nuestros errores y fracasos del pasado. A menudo nosotros luchamos con los recuerdos del pasado, los que producen en nosotros una cierta amargura que no nos deja vivir en paz. Para gozar de una verdadera paz interior, es de vital importancia que no ocupemos nuestra mente con esos recuerdos. En el caso concreto de un divorcio, por ejemplo, hay personas que no superan esa etapa de fracaso porque tampoco tienen la valentía de deshacerse de todas las fotografías o cosas que le recuerdan a esa otra persona que ya no está más en sus vidas. Hay que animarse a cortar definitivamente con el pasado para poder emprender una nueva vida. Naturalmente que a menudo, aun a pesar de que alguien pueda haberse deshecho de todas las cosas materiales que tenían que ver con el pasado, una y otra vez vuelven los recuerdos a la mente. Esta es la manera en que trabaja el enemigo. Él nos muestra las fotografías o imágenes
de lo que sucedió en el pasado. Es posible que así haya sido, pero tú ahora eres una nueva persona con una nueva vida. Hablando de una manera simbólica, podríamos decir que al diablo le agrada mostrarnos el viejo álbum de fotografías que teníamos archivado en el pasado, y nuestra mente se perturba con los recuerdos. En ese sentido, es posible que él tenga razón. Así éramos nosotros en el pasado, pero debemos tener siempre en cuenta que ahora somos una persona completamente diferente, pues tenemos una nueva identidad por medio de la nueva creación en Cristo. Los israelitas tenían una imagen equivocada de Dios, pero estaban completamente equivocados. Dios no es un Dios que nos aborrece y que desea destruirnos, sino que, por el contrario, nos ama profundamente. Por esa razón, envió a Jesucristo a la tierra para traernos la revelación de la inmensa gracia divina. ¿Por qué es que los israelitas no creyeron el mensaje del Evangelio? Porque creyeron el informe negativo de los 10 espías. En Deuteronomio 1:27 leemos lo siguiente: y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Moisés les respondió desenvainando un arma muy poderosa, pues un par de versículos más adelante les hizo recordar lo que Dios había hecho por ellos cuando los había sacado de Egipto. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios. Aquí encontramos la razón por la cual el pueblo no creyó en el Evangelio, y confirma lo que leímos en el pasaje del libro de Hebreos. El mensaje del Evangelio en aquel momento era que así como Dios les había cargado en sus brazos sacándolos de Egipto, de la misma manera habrían de ser cargados por Él para entrar en la tierra prometida. La promesa de Dios era que Él habría de seguirlos cargando en sus brazos. Este era el mensaje del Evangelio para ellos. Este es el mensaje que tendrían que haber escuchado. Sin embargo, no quisieron o no pudieron escucharlo. Dios les estaba diciendo que ellos habrían de ser cargados y sostenidos por su gracia. Él deseaba llevarlos como un hombre lleva a su hijo en sus brazos. Este es el mismo mensaje para nosotros hoy. Dios desea sostenernos por su gracia. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Jesús va en busca de la oveja perdida y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros. Jesús es capaz de dejar 99 ovejas en el redil para ir en busca de una sola que anda perdida por allí. El mensaje del Evangelio podría resumirse de esta manera: permitamos ser cargados y sostenidos por el Señor. Ese es su deseo. Él desea que nos sintamos cargados y sostenidos en sus brazos, cargados y sostenidos por su gracia, cargados y sostenidos por su gracia. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, leemos lo siguiente: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Lo que el Señor nos quiere decir por medio de este versículo es: yo cargué con tus pecados sobre la cruz para que tú ahora puedas ser cargado por mi gracia. El Señor cargó sobre sí mismo nuestros pecados, errores y fracasos.
para que nosotros podamos ser cargados por su gracia hasta el final de nuestros días. Dios es un Dios santo, y lo que Él limpió y purificó, no podemos llamarlo nosotros inmundo. El mensaje del Evangelio, la buena noticia para el ser humano, es que Dios nos carga en sus brazos y nos sostiene por su gracia. No tenemos necesidad de hacer las cosas con nuestros propios medios ni en nuestras propias fuerzas, pues el Señor desea cargarnos en sus brazos y sostenernos por su gracia, así como Jesús cargó sobre sus hombros la oveja que estaba perdida. ¿Cómo podemos experimentar esto de una manera práctica? La primera cosa es echar toda nuestra ansiedad y preocupación sobre Él. Debemos echar toda carga de preocupación, ya sea respecto a la vida privada como en el ámbito laboral, sobre Jesús, pues Él es quien tiene cuidado de nosotros. Además de eso, debemos mantener la calma. Este es el test de la fe. Hay infinidad de situaciones que se presentan en nuestra vida que no tenemos ni idea cómo solucionarlas, pero no deberíamos intentar solucionarlas por nuestros propios medios, sino entregárselas al Señor para que Él se encargue de ellas. A menudo nos encontramos en un aprieto económico y no sabemos cómo vamos a hacer para pagar las facturas y cancelar los compromisos financieros que hemos adquirido, ¿verdad? Cuando nos encontramos en un callejón sin salida, es el mejor momento para entregar las cosas en las manos del Señor en vez de intentar arreglarlas por nosotros mismos. Naturalmente que con esto me refiero a situaciones difíciles que escapan de la medida de nuestras posibilidades, pues las demás cosas de la vida cotidiana debemos hacerlas por nosotros mismos sin espiritualizar pensando que la solución va a caer del cielo como por encanto. El verdadero evangelio es aquel que nos muestra la gracia divina, la cual nos sostiene y sustenta en todas y cada una de las situaciones de la vida. El evangelio es la gracia y la gracia es el evangelio. Amén.